Bienvenidos todos. Me gustaría empezar agradeciendo a los organizadores. Gracias por esta generosa invitación, por dejarme venir aquí y hablar. Y me gustaría leer una parte del prólogo porque han hecho posible la publicación de la versión española de este libro. Es tradicional en este festival empezar leyendo una parte del libro, y eso es lo que quería hacer. Quiero leer una parte del prefacio de esta segunda edición del libro para un poco entrar en faena. Y bueno, como digo, quiero agradecer que todo el mundo haya venido aquí y que estéis aquí esta tarde y que podamos tener una conversación sobre la justicia en las ciudades, sobre la ocupación. Bueno, pues voy allá. La ciudad autónoma surgió de las sombras generadas por una crisis de vivienda mundial cada vez más intensa que había condenado a millones de personas a una vida de miseria y marginalidad. El libro fue concebido como una respuesta a la cuestión de la vivienda, frente a la que las acciones y prácticas cotidianas de los ocupas ofrecieron una alternativa urgente y modesta. En este contexto, la ocupación, apropiarse y utilizar una vivienda sin el consentimiento de su propietario, estaba relacionada con un conjunto más amplio de compromisos que ponían en evidencia el valor de la vivienda como necesidad universal y fuente de transformación social. El libro se centraba en los movimientos de ocupación que surgieron por primera vez en las ciudades del hemisferio norte durante los años 60 y 70, así como en la historia compartida de acción política, organización comunitaria y vida colectiva que los caracterizó. Se trata de una historia hecha de lucha y resistencia que ha sufrido un ataque continuo y sistémico que no ha hecho más que intensificarse en los años transcurridos desde la publicación del libro. El número de ocupas que han sido criminalizados, marginados y vilipendiados en Europa y Norteamérica continúa aumentando. Las autoridades se han encargado de demoler los espacios improvisados y, a menudo, precarios que crearon, desalojando a sus ocupantes por la fuerza. Este trabajo se basa en una idea de justicia habitacional, articulada por personas que tratan de conseguir que su derecho a la vida sea real y que proclaman su derecho a existir. Es decir, el derecho a persistir en un lugar y, en última instancia, reconstruirlo en sus propios términos y teniendo en cuenta sus necesidades y deseos. Estas acciones de vida colectiva, en mi opinión, son más importantes que nunca. Se trata de prácticas que proponen una alternativa a una visión muy distinta del derecho al alojamiento. Una visión basada en la creencia de que la vivienda no es más que un instrumento para obtener beneficios, una fuente de extracción de rentas y una plataforma para nuevos productos financieros y herramientas basadas en datos que han acrecentado la desigualdad social y espacial. Y sin embargo, a pesar de que los últimos 5 años han sido testigos de una mercantilización de la vivienda sin precedentes y del recrudecimiento de políticas ya consolidadas de abandono y desplazamiento, sería un error aceptar que las diversas acciones de los ocupas finalmente no han llegado a ser nada más que una serie de pérdidas, fracasos y derrotas catastróficas. Como muestra de la nueva edición de este libro, estas acciones han persistido y en algunos casos han adoptado una nueva forma en un archipiélago de campamentos improvisados, proyectos de vivienda y centros sociales, sin mencionar la cantidad de prácticas clandestinas llevadas a cabo por los habitantes de la ciudad en entornos de extrema inseguridad. En estas acciones, además, dejaron huellas que fueron y siguen siendo archivadas y recopiladas por activistas en favor del derecho a la vida como respuesta a las clasificaciones y los juicios que a menudo fueron impuestos sobre sus vidas. Para los ocupas, el archivo, con sus carteles, revistas autoeditadas, expedientes, recortes de periódicos y notas, se convirtió en un espacio que llamaba la atención sobre la lucha por la autonomía habitacional y el intento de crear vidas autónomas, vidas que se negaron a estar sometidas a las normas y expectativas sociales, vidas que imaginaron y habitaron la ciudad de una forma distinta. La autonomía, en este contexto, no era una simple y cruda cuestión de voluntad, sino que se trataba más bien del rechazo, en palabras de la difunta Lauren Berland, a renunciar a la práctica utópica. Por lo tanto, el concepto de autonomía, que es uno de los puntos centrales de este libro, no debería tomarse a la ligera. En todo caso, representa las diversas aspiraciones, colaboraciones y solidaridades.
las prácticas rutinarias de creación del mundo que lograron convertir la ciudad en un espacio de necesidad, experimentación y resistencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Alexander ha leído este fragmento porque en este festival todo el mundo comienza leyendo el primer capítulo del libro. Alexander, bienvenido a Madrid. Es la primera vez que estás aquí y justo hablamos de ciudades esta noche. No sé qué sabes de Madrid porque las ciudades se representan de distintas maneras y Madrid está pues aquí donde estamos, cerca. Tenemos estaciones de metro en medio de un parque, se han destruido espacios públicos, espacios verdes y se han talado miles de árboles. Y los vecinos no quieren esto porque es un símbolo del capitalismo, del turismo desenfrenado y sobre todo que se ha hecho en contra de la voluntad de los vecinos. Y como digo, eso está sucediendo a pocos metros de aquí y a pocos metros también tenemos un lugar en el que sucede algo parecido. Los vecinos se están quejando, los vecinos están en lucha porque se están desarrollando unas viviendas de lujo, lo que está causando que muchos vecinos tengan que dejar los lugares en los que viven. Es decir, hay menos recursos también para la gente, menos escuelas, y están haciendo esto en una parte de la ciudad relativamente nueva, que tiene menos de 100 años de desarrollo. Y luego también tenemos una zona en la que durante los años 50 y 60 llegaron muchas personas a buscar un estilo, una vida mejor, más oportunidades, y construyeron sus propias casas y han sobrevivido porque se organizan entre ellos, porque desarrollan una red de apoyo y están luchando por tener infraestructuras, por tener escuelas. Y al final la ciudad se basa en la lucha de todos estos vecinos. Muchas gracias, Alexander, por estar aquí con nosotros, por debatir sobre estos temas. Has estado en conversación con otros grupos o con otros colectivos que también defienden el derecho a la vivienda. Todas estas prácticas de las que hemos hablado tienen muchas cosas en común, de las que justo hablas en el libro, en el caso de la ciudad autónoma. Lo primero que te quería preguntar, ¿qué es la ciudad autónoma? ¿Qué quieres decir con este concepto? Y si nos puede ayudar esto a entender la visión transformadora de las ciudades. Bueno, muchas gracias por darnos un paseo por todas esas luchas que tienen ahora mismo lugar en la ciudad de Madrid y que son parte de la historia local, esas luchas vecinales. En ese contexto, yo doy un argumento claro en mi libro, que la práctica diaria de los ocupas puede ser vista como algo experimental, pero es algo inherente a las prácticas relacionadas con la vivienda y que se da en España, en Europa, en Norteamérica. Esta idea de la ciudad autónoma es una manera de intentar pensar acerca de la posibilidad de la justicia habitacional, pero las distintas versiones de esa justicia habitacional. Modestamente, ¿qué es lo que yo he intentado hacer? Intentar pensar en distintas maneras en qué es la autonomía, qué es la autonomía habitacional, cuál es la relación entre ese concepto y la arquitectura. La autonomía habitacional, ¿con qué se relaciona? ¿A dónde se remonta ese concepto? Por ejemplo, ¿qué relación tiene con arquitectos como John Turner? Formas de autoorganizarse en lo que tiene que ver con la residencia. Es decir, el concepto de autonomía está íntimamente relacionado con la arquitectura y la acción que llevan a cabo los Ocupa es una acción que pasa por expresar esa autonomía. Entonces, pensar en la ciudad autónoma
es a través del tejido arquitectónico de una ciudad. La autonomía también tiene que ver con la política como un movimiento social o un movimiento social radical. Y autonomía viene del griego, que es gobernarse a uno mismo. Y eso queda ahí y es un rasgo de los movimientos sociales de este tipo y tiene especial importancia. Por ejemplo, si pensamos en los contextos que tú has mencionado antes aquí en España o en el contexto de otras ciudades de Europa o Norteamérica, la idea de que la autonomía es expresar el rechazo a lo impuesto por un sistema económico y no pensar en la cuestión de la vivienda como algo de lo que únicamente se saca un beneficio económico, sino que es la posibilidad de organizar lo urbano, de organizar las ciudades en el contexto del día a día, pero también en el contexto de la arquitectura. Y la tercera forma de pensar en la autonomía, ¿cuál es? Pues la identidad. Los lugares de los que hablo en el libro son espacios en los que las personas pueden reunirse, pueden expresar nuevas intimidades, nuevas identidades, pueden crearse nuevos colectivos. Es decir, la autonomía como un lugar donde crecen nuevas posibilidades. Así que estas serían un poco las tres formas de pensar en el concepto de la autonomía y es de lo que hablo en este libro de la ciudad autónoma. Y luego hay un punto importante, los peligros de romantizar la autonomía. Esto lo hablo en la primera parte del libro. Hay que abandonar un poco esos impulsos demasiado utópicos porque tenemos, por un lado, una lucha que hacer en el contexto urbano. Hay que experimentar, que cultiven nuevas formas de vivir, pero luego también en otras ocasiones hay que expresar otras cosas que tienen que ver con la ciudad, pero que quizás están desapareciendo. Hablando de la autonomía en el contexto actual, vivimos una crisis ecológica, económica, una crisis de natalidad. Uno de los problemas que yo identifico es la incapacidad que tenemos de imaginar una sociedad postcapitalista, ciudades postcapitalistas. Por eso tu libro es tan inspirador, porque en diferentes puntos geográficos, en diferentes contextos sociológicos, insuflas esas ganas de tomar el aquí y el ahora y animar a que los partidos políticos cambien las cosas y que esos cambios lleguen a la vida diaria. La experimentación política aparece claramente reflejada en tu libro y es interesante ver cómo esa innovación política funciona en diferentes contextos y un poco intentar imaginar cómo sería un futuro radicalmente distinto. ¿Y qué pasa con estos movimientos ocupas y cómo se puede lidiar con ellos en diferentes partes de Europa, en Estados Unidos? Sí, es importante. A menudo, los lugares de los que hablo en el libro, pues hablo también de la política de esos lugares, porque la política afecta directamente a esos contextos. Entonces, porque claro, hay una diferencia entre vivir según qué sistema político, si es autoorganizado, si no lo es. Y tiene que ver con todos los procesos urbanos que se dan en los lugares que yo menciono. El problema del espacio, de los ocupas, es algo que las lógicas intentan rechazar
y que tiene que ver con la lógica de destrucción de las ciudades. Está un poco ligado a esos dos conceptos. Y ocupan también poco espacio en la literatura. Hay un par de cosas que intento en mi libro defender desde un punto de vista radical y animar a una experimentación radical, experimentar con nuevas prácticas. Y a menudo esas prácticas radicales se desarrollan en lugares complicados, pero de repente surge ese modo de vida más colectivo. Por ejemplo, en Nueva York hay un edificio con ocupas y que se ocupó hace una década. Pero ese movimiento ha conseguido tener una sensación de que han cumplido su misión, de que están funcionando. Y ese hacer el cambio, ese concepto de hacer el cambio, yo lo utilizo mucho en mi libro porque lo que quiero es animar a la gente a combinar diferentes prácticas y que creo que pueden tener lugar en Copenhague, en Ámsterdam, aquí en España o en Vancouver, que de hecho hablo en mi libro en una parte del caso de Vancouver. Luego también, en cuanto a imaginar en política, me gusta pensar en la infraestructura. Otros movimientos activistas que tienen que ver con la vivienda y los ocupas intentan reimaginar o repensar los barrios, las comunidades y las diferentes posibilidades que estos ofrecen. Cómo entran en conversación estas diferentes realidades, cómo funciona la solidaridad en estos contextos. Y en distintas ciudades de Norteamérica y Europa vemos cosas que no se habían visto nunca, que vienen impulsadas por esa política radical. Es decir, que se han llegado a crear como pequeñas ciudades dentro de ciudades y que son totalmente novedosas en la historia del movimiento Ocupa. En el libro se habla de distintas ciudades y yo disfruté mucho del capítulo de Berlín. Cuando empecé a involucrarme en estas cuestiones de la lucha social, especialmente aquí en Madrid, hablamos de finales de 2008, así, teníamos muy presente la ciudad de Berlín y pasamos mucho tiempo viendo vídeos de las calles de Berlín, viendo las revueltas en Berlín. Y después de la caída del muro de Berlín, vimos un movimiento masivo de ocupas. En los 80, Berlín era esa ciudad en la que se gestó un movimiento ocupa autónomo. Y nosotros lo que pensábamos era en concebir nuestro movimiento reflejándonos en lo que pasaba en Berlín en ese momento. Y de hecho, en los 90, el movimiento Ocupa en España empieza a crecer en Madrid, en Barcelona. Y de hecho es justo en esa época cuando muchos autobuses de Madrid y Barcelona se dirigen a Berlín porque ahí es donde está el movimiento referencia de ocupas. Y realmente estaba pensando justo en eso, fijarnos en otras luchas para fijarnos en nuestra propia lucha. Por ejemplo, legalizar el movimiento Ocupa, porque es un gran tema ese, y cómo se ha tratado esa cuestión en el Berlín de los 80, el Berlín de los 90. El propio movimiento Ocupa está a veces dividido en cuanto a negociar o no con el Estado. Y esa cultura política se trata mucho en el libro. Es decir, por ejemplo, yo buscaba en YouTube todos estos movimientos en Berlín y de repente
¿Qué sucede con tu libro? Que cuenta una experiencia completa en el sentido político, es decir, que la vivienda no es accesible, pero quizás se puede negociar para que tengan lugar nuevas políticas relacionadas con la vivienda. Sí, bueno, la cultura política o las culturas políticas que tienen que ver con la historia del movimiento Ocupa es algo importante a considerar, desde luego. Berlín está muy relacionada con el movimiento y el activismo por la justicia habitacional. Cuando era un niño iba por el Berlín Occidental en autobús haciendo una especie de tour. Esto era pues mediados de los 80 y recuerdo estar en el bus y ver grandes pancartas colgando de los edificios y en las pancartas ponía: este edificio está ocupado. Y yo me fijaba en cómo se ocupaban todos esos lugares y algo en mi subconsciente veía algo emocionante ahí. Todos esos colores, ver esos barrios. Y eso es lo que me hizo interesarme por el movimiento Ocupa. Porque pensé, es que aquí hay algo muy emocionante. Y desde luego, como dices, Berlín se convirtió en el punto de referencia de este movimiento hasta ahora y ha llegado a ser un ejemplo en el terreno también político de este tema. Y hay gente del movimiento conectada entre Madrid, Barcelona, Berlín. Ahora también tenemos las redes sociales. El movimiento Ocupa también ha conectado las luchas entre distintos puntos geográficos, se comparten experiencias, incluso tácticas logísticas del día a día. Es decir, al final es un ecosistema muy amplio que abarca toda Europa y que pasó o empezó ya en los 80 y en los 90. Y tiene mucho que ver con cómo se piensa políticamente también el movimiento Ocupa. La imaginación se trabajaba mucho porque había que organizar el movimiento, cuidarlo. Muchas personas que eran parte del movimiento vivían en situaciones muy precarias. La situación que vivían era muy precaria. Y a eso se le dio un cariz de organización política. Describíamos las famosas revueltas de 1990 en Berlín y unió a diferentes comunidades que no encontraban un sitio en el que vivir. Y luego hay también, por ejemplo, rasgos del movimiento queer. Y quiero contar una cosa de Berlín. En Berlín había un movimiento Ocupa que a menudo nadie habla de él, pero que tenía una cultura política muy fuerte. Intentaban ver los puntos débiles del sistema político para ocupar edificios que de otra manera estarían vacíos. Entonces, algunos historiadores han sugerido que en los 80 había más ocupas en el este que en el oeste. Y eso es muy interesante porque creo que hay que trabajar más en este aspecto, en el movimiento Ocupa en Europa Central. Y en los 90 todo esto sigue y las tácticas son similares. Entonces la cultura política se relaciona con muchos aspectos que abarcan todo el espectro. El movimiento tiene estrategias, técnicas que los sociólogos estudian y ven cómo se organizan y cómo realmente hacen políticas. Y la dimensión más interesante de la que Javi hablaba, se trata de las micropolíticas del día a día, es decir, cómo trabajar juntos para obtener de forma colectiva con personas de diferentes procedencias y crear los distintos espacios. Es decir, esta cuestión política es importante. Es
digamos, la producción de espacios comunes. Creo que esto es muy importante y quizás más importante que nunca en el contexto en el que estamos. Las ciudades de ahora se enfrentan a distintos desafíos y también hay cada vez más presiones, con lo cual es difícil realmente crear estos espacios, no solo por la resistencia, también a nivel de cuidado. Todo este ecosistema creo que es muy importante. Cuando hablamos de ocupación, también deberíamos hablar sobre vida comunal. Hablas mucho sobre vida comunal en tu libro, en distintas ciudades, en las que las generaciones rechazan las formas de vida tradicional, rechazan el mercado laboral, no quieren ser parte del proletariado, no quieren ser un sujeto político y cambiar la sociedad, no querían producir, no querían consumir, querían reproducir fuera de la lógica del mercado y también rechazaban otras formas de vida convencionales, como por ejemplo la propiedad. Rechazamos la propiedad, rechazamos este modelo y vamos hacia la ocupación. También se rechazan las formas tradicionales de familia. Y básicamente, si leemos sobre todas estas personas, pues vemos que se va generando un nuevo tipo de relaciones sociales, de relaciones económicas, de cuidado, de amor y de afección. Y de esta forma esto se articula en la vida común. Todo lo que la sociedad te ofrece y crear un nuevo mundo basado en estos espacios de vida común en torno a la ocupación, ya sea una casa, una vivienda o un edificio. En tu libro es obvio lo importante que es esto, porque estamos creando nuevas ciudades que no existen en el día de hoy. Y realmente es un antagonismo a las formas de vida que conocemos. Es decir, me gustaría saber qué importancia tiene también en una sociedad contemporánea esto de lo que hablamos en un contexto en el que, de nuevo, las formas tradicionales de vivir atacan, podemos decir, por ejemplo, desde la derecha y la extrema derecha se impone un modelo de familia o de vida tradicional. Y bueno, quería preguntarte, en este contexto, ¿por qué consideras que este tipo de espacios y vida común puede ser interesante y transformador? ¿Y en qué maneras? Es una pregunta fundamental. Has descrito el ataque de las formas de vida, que se ha visto a veces como un ataque en todo el hemisferio norte y de formas similares por el lenguaje. Y es muy similar. Y la derecha es verdad que critica mucho todas estas alternativas. Y hay una hostilidad y realmente es algo que creo que hay que ejercer resistencia y hay que arrojar luz sobre cómo esta vida común diferente puede tener un impacto positivo. Y una posibilidad, como decías, diferentes identidades, relaciones, cómo las personas se relacionan entre sí, cómo viven en colectivo. Y creo que esto es muy importante, habida cuenta de la hostilidad que vemos en la cultura pública dentro de la sociedad en general, precisamente, porque bueno, hay estas configuraciones y se trata de experimentar no solo con el espacio, sino con el hecho en sí de la vida colectiva. Es esencial. Lo que yo digo en el libro es esto, ¿no? La historia de la ocupación también es la historia del presente, no es algo que ha pasado, es algo urgente. Y me impresionan los diferentes ejemplos a lo largo de la historia. En el libro también nos recuerda por qué los tipos de espacios que vemos, que se destruyen, los desalojos, aquí también se afectan las relaciones sociales que se han ido gestando en esos espacios, y creo que esto también es importante. Y también hablamos del trabajo emocional.
también se ataca a las cosas que importan, es decir, cómo nos relacionamos entre nosotros a nivel colectivo. Es una práctica formal, es otra forma de conexión. Y me impresiona que en los espacios hay mucha energía que se destina a cómo será la vida en común, y a veces para lo bueno, a veces también hay desafíos. Al final hay procesos que requieren un consenso, a veces sale bien, a veces hay otros retos. Por ejemplo, si hablamos de Berlín, pues hay un proceso de viviendas en Berlín en el que todas las decisiones deben tomarse de común acuerdo, y uno de los principales puntos de desacuerdo era una lavadora, y no utilizaban una y no la compraban porque uno de los miembros siempre votaba en contra. Entonces había un camión siempre esperando en la esquina con la lavadora y no se sabía si bajarla o no. Entonces, claro, pues tenemos que pensar que también tenemos que ir más allá de eso, y tenemos que pensar en lo que necesitamos realmente. Entonces, bueno, estos pequeños desacuerdos que pueden parecer cuestiones triviales realmente se politizan mucho. Y en muchas ocasiones en el libro también hablo sobre este ejemplo. Es decir, hablamos sobre la vida colectiva desde distintas perspectivas. Y hay también historias tristes, por supuesto, violencia sexual, y dentro de la sociedad, por supuesto, también la historia de la ocupación. Se trata también de crear espacios seguros para las comunidades, y creo que es importante no trivializar esto. Se trata de aunar a las personas, y es importante también, por supuesto, tener en cuenta el papel de los cuidadores desde el pasado hasta el presente. Y por eso el tipo de las infraestructuras que se crean en la ocupación, por ejemplo, lugares para talleres de bicicletas, bibliotecas, esto también es parte de las relaciones sociales, de cómo se reúnen las personas, de cómo se crea una red social. Una red quizá no es la palabra adecuada, pero bueno, es un hábitat al final en el que las personas tienen relaciones políticas y también sociales. Y esto se ve atacado, y en parte yo creo que esto es porque muestran alternativas al status quo. Y también hay un ejemplo muy interesante que menciono brevemente en el libro, también de Berlín. Es un centro social de la comunidad en Berlín en el que las personas lo utilizan y tienen 65 años. Y las autoridades municipales lo cerraron. ¿Qué pasa? Estas personas de entre 65 y 92 años estaban ahí. Y lo que yo hablo, más bien hablo del proyecto arquitectónico, porque al final es un símbolo de construir un hogar multigeneracional para las personas mayores de 65 años. Y los arquitectos llegaron estas personas, teníamos algunas ideas y nos dijeron, no, esto está mal, así tiene que ser. Y hubo un proceso de imaginación, de creación, de vida colectiva, y esto muestra que hay un impulso, hay energía que viene de estos experimentos. Y estas ciudades, creo que, bueno, la urbanización parece que es algo pasivo, y me parece que esto es peligroso, y de esto también hablo en el libro. Has hablado ahora en esta intervención, pero también en el libro, sobre centros sociales de ocupas. Y esto es algo muy importante en el libro, pero también en todas nuestras ciudades. Al menos en Madrid, en mi experiencia, había centros sociales ocupados que han sido muy importantes para socializar entre nuevas generaciones con nuevos tipos de activismo social y político, y esto en mi experiencia también ha ocurrido. Cuando iba a la universidad también me uní a un centro social, y esto
cambió mi vida por completo, cambió la vida, la forma en la que vivíamos, la forma en la que entendíamos la política. Teníamos una asamblea que era muy importante, era un apoyo mutuo y también aprendimos sobre la autogestión, sobre tener debates en torno a las ciudades y otras cuestiones, como por ejemplo feminismo, etcétera. Sobre luchas internacionales, traíamos a personas de otros lugares, organizábamos conferencias internacionales, es decir, las posibilidades que ofrecen estos centros son infinitas y en tu libro los analizas y los describes de ciudades distintas y es increíble lo que las personas han conseguido hacer con los centros sociales. En esta ciudad todavía quedan centros sociales y ha habido un auge. Tras la ocupación también mucha represión y muchos centros sociales se han cerrado. Y en el centro de Madrid, en la última década, tuvimos uno muy grande que se llamaba Ingobernable y tenemos gente aquí que participó en el centro social y estaba lleno de vida, con muchísimos proyectos. Y a veces los centros sociales en estos movimientos autónomos se critican porque dicen que no tienen un impacto micro. Digamos que solo cambian la vida, o más bien que el impacto es micro, ¿no? Porque solo cambia la vida de aquellas personas que participan. Tienen un límite claro, ¿no? Porque los resultados no llegan a la sociedad en conjunto. Y entonces en Madrid hay algunos ejemplos y también en la Ingobernable lo vemos, porque en Madrid, al igual que en otros países como Argentina, en la última década ha habido una gran movilización en el 8 de marzo con respecto al feminismo y también ha habido huelgas feministas en distintas ciudades y algunos de los organizadores de estas luchas también señalaban la importancia de la Ingobernable en estas cuestiones porque fue una infraestructura desde la que se organizó estas luchas. Entonces hablamos sobre movimientos, sobre luchas que tienen un impacto increíble en la sociedad. Has hablado sobre muchas otras experiencias con respecto a los centros sociales, refugiados, etcétera. Y en general quería preguntarte el valor de los centros sociales, por qué son importantes en nuestras ciudades y en la configuración de otros tipos de ciudades. Pues esto es fundamental, pero creo que sobre todo hay pocos centros sociales que no tengan importancia tanto en Norteamérica como en Sudamérica y en Europa, pero creo que tienen un papel decisivo a nivel de activismo y como tú decías, es interesante porque hay huellas en espacios pequeños, sí, pero también en muchas ocasiones esta infraestructura, el hecho de que las personas se reúnen, también de ahí salen luchas ecológicas, una forma más sostenible de vivir, pero también jardinería, redes de solidaridad. Lo que tú describías en la presentación, esta conversación, capa tras capa, son esenciales para la edad contemporánea. Y los centros sociales, por supuesto, sí, hay un espacio social, hay cafeterías y nuevos proyectos también en Gran Bretaña y en otros lugares. Y también a veces, en términos jurídicos, también hay que tener en cuenta que ofrecen alternativas, porque son lugares en los que las personas se reúnen para ejercer resistencia a esos aspectos. Así que estos espacios pues también son un desafío al status quo y forman parte de la maquinaria anticapitalista, si lo queremos llamar así. Y hay que, por ejemplo, a través de la investigación y conociendo a personas, así es como se crea esa historia de la ocupación, así es como cobra vida. Y recientemente, antes de la pandemia, estaba en Copenhague, en una casa juvenil, en una nueva versión, porque ya había una que lamentablemente la habían destruido.
hace 15 años y, como decías, esto fue un ejercicio de aprender distintas formas de política. Había una comida compartida por todas las personas conectadas con esta vivienda, que bueno, pues cada uno se traía lo suyo, que compraba del supermercado, y no teníamos una reunión en la que nos sentábamos y hablábamos sobre cuestiones habitacionales, y lo que era muy interesante era que, bueno, en realidad sí que teníamos espacio de intercambio, y al final eran conversaciones y llegábamos a diferentes temas, y de esta forma desarrollábamos una campaña de nuevo en contra de alguna de las políticas desarrolladas por el gobierno danés con respecto a los vecindarios. Y antes de la pandemia, como estaba en Polonia, había una reunión sobre las personas que organizaron la historia del espacio, de los archivos. Y se gestionaron nuevos pósters para utilizarnos en la lucha, y había una pregunta, me dijeron, bueno, ¿pero tú quién eres? Porque claro, yo participé, y este proceso histórico estaba conectado al centro social, y esto se repite en distintos espacios. Cuando hay una reunión o la gente se junta, pues se concentra la acción política, y también esto, por supuesto, tiene una cierta repercusión. Creo que todos de alguna forma envidiamos la organización de Gran Bretaña, porque fue un movimiento muy emocionante y realmente se llegó a conectar con la comunidad y a nivel de base. Pero también se requería una infraestructura, y los centros sociales daban apoyo físico, pero también social y material, y de otras formas. Es muy, muy clave para las ciudades, y la reciente desaparición, la desposesión de las personas que trabajaban en estos espacios, creo que es bastante preocupante si pensamos diferente sobre las ciudades. Y en Berlín, por supuesto, había casas ocupadas o centros sociales que han ido desapareciendo en los últimos años. Y en España también ha ocurrido, ha aumentado también la criminalización y también la red con respecto a estos espacios. Sí, también con respecto a esta cuestión, hablando sobre la autonomía desde una perspectiva histórica, del pasado año en Madrid hubo mucho debate con respecto a la autonomía, es decir, ¿qué es la autonomía hoy en día? Y una de tus impresiones era que había un gran imaginario sobre formas tradicionales de movimientos autónomos en torno a un cierto tipo, a los trabajadores organizados en fábricas en Italia principalmente. Pero esto también ocurrió en España a una menor escala. En este debate también surgió cómo estas cuestiones políticas consiguieron paralizar ciudades durante días o semanas con barricadas, se tomaron las calles con huelgas de trabajadores, y esto fue la máxima explosión de la autonomía. Las ciudades han cambiado desde los 70 y ahora vemos que muchas áreas industriales han cerrado. Vivimos en una ciudad neoliberal. Madrid prácticamente es una ciudad turística. Pero a lo largo de estos años, de estas décadas, también hemos visto cómo cómo también la resistencia viene de los centros sociales y de los movimientos ocupas. Y en tu libro, cómo vemos como en los 80, los 90 e incluso en los 2000, tú has hablado de Copenhague, los ocupas han conseguido paralizar ciudades durante días y han conseguido ganar, han conseguido paralizar desalojos, las personas han luchado, han confrontado y han ganado, y han conseguido retener los espacios. Hay espacios en Berlín
lugares que han logrado ocupar, y la resistencia es muy fuerte, tan fuerte que las autoridades no pueden hacer frente. Así que esta resistencia, que a veces viene sobre una nostalgia realmente, otro tipo de ciudad, otro tipo de estructuras social, política o económica que ya tenemos. Pero repensar este tipo de resistencia también da ideas sobre cómo crear formas de resistencia y de reacciones también en estas ciudades capitalistas. Sí, es muy interesante, porque cuando estaba en Copenhague muchas personas me decían que estuvieron en estas propuestas y me decían cómo se hizo grande, y porque sabían que este espacio era muy importante. La Casa de los Jóvenes fue un lugar en el que la Declaración de las Mujeres se nombró en el 2012 ahí. Y se destruyó, literalmente. Y esto dio lugar a un lugar vacío en el centro de Copenhague, y 15 años después seguimos teniendo este lugar vacío. Pero fue un catalizador para esa resistencia que tú describes. Y esto se trata de traducir estas motivaciones políticas en acciones reales. Y creo que esto es parte de la historia que se describe en este libro. La historia de ocupar espacios, no solo edificios, también espacios públicos, para demandar el derecho a la vivienda, el derecho a las infraestructuras. Y esta transición a la acción política es fundamental para las historias de las que se habla en el libro. En las noticias vemos muchos ejemplos. Si pensamos en Francia, por ejemplo, hay como una explosión de rechazo y furia que yo creo que no he visto en años, y me recuerda a un libro llamado The Years en inglés, que habla de forma muy bonita sobre esta lucha política en Europa y en Francia en concreto en los 80 y 90. Las huelgas y las acciones políticas, y es uno de los mejores libros que describen esta energía política, el salir a las calles, reimaginar el tejido urbano, y estos agentes son fundamentales a nivel de ocupación y de activismo, y este tipo de energía creo que la vemos desde mi punto de vista, y por supuesto hablo desde la distancia, pero en España en la primavera árabe, pues se trata de hacerse preguntas sobre la ciudad y sobre la justicia, pero es el acto de ocupar, ocupar espacios para también cubrir la demanda política. Hablabas sobre ocupar y vivienda como un derecho, y en tu libro hay un capítulo sobre Nueva York, porque probablemente si pensamos en Nueva York pensamos como en la capital del neoliberalismo, del capitalismo, incluso aunque no hayas estado, porque aparece en películas, en la tele, y se ve como la ciudad del capitalismo, del neoliberalismo. Tenemos Wall Street, es la sede de muchísimas multinacionales. Y en tu capítulo, sin embargo, tienes una visión completamente distinta de Nueva York. Nueva York es una ciudad de resistencia ocupacional, de inquilinos organizando acciones de huelgas, de creación de sindicatos por todo Nueva York. Y esto no es algo reciente, esto viene del siglo XX y muchas veces está relacionado con otros tipos de movimientos comunistas, etcétera, donde la ocupación ha sido fundamental. Has hablado de algunas campañas como la Operación Muffin, mudarse, el nombre habla por sí mismo, o rompiendo puertas, ¿no? Que esto viene de un movimiento latino. Y
El sistema habitacional está creando una situación en la que las personas no tienen casa, así que las vamos a ocupar. Y esto es muy inspirador porque se trata de una cultura en la que no estamos esperando a que los políticos nos solucionen la crisis de la vivienda. Esto es parte del modo capitalismo de creación de ciudades, con lo cual nunca lo van a solucionar. Se trata de luchar por los derechos de la vivienda. Esto es una lucha anticapitalista y esto se ve muy claro en tu libro en Nueva York, en Ámsterdam, en Londres y en otras ciudades. Y me gusta mucho el eslogan de la Oficina de Ocupación de Ámsterdam. Toma la solución en tus propias manos, no esperes, dice algo así. Y vemos esto en muchas ciudades. En Madrid también hay una oficina de ocupación, también se va a abrir otra en Casablanca, en Barcelona, otra en Madrid. Y hay una doble dimensión, un doble horizonte político. Uno, para solucionar el problema de las personas que no tienen casa, y también otro, denunciar los problemas que suscita el capitalismo debido a la especulación. En Madrid lo vemos muy claro, en España esto también se debe a la crisis de 2008 y hay una plataforma de afectados por la hipoteca, también se menciona en el libro, y fue una situación en la que las personas eran víctimas de sus casas y sus casas estaban vacías porque los bancos querían que estuvieran vacías y seguir especulando. Entonces las personas dijeron públicamente que iban a ocupar esas casas y que además tenían la legitimidad de hacerlo. Y el gobierno estaba ayudando a los bancos en lugar de a las personas. Y la situación cada vez, por supuesto, era más difícil. Y después de 2008 lo que vemos en España es que después de la gran crisis financiera, que se ha traducido también en una crisis habitacional de la vivienda, los gobiernos han reaccionado acrecentando la crisis, no ayudando a las personas, reforzando la especulación y la vivienda como un producto, como un bien. Y en España se ve muy claro, y no solo en España, en muchos otros países de Europa. En los últimos años en España también vemos que la ocupación está en la agenda política y mediática, quizás por lo que ha ocurrido. Hay una gran criminalización de la ocupación por lo que ocurrió tras la crisis. Pero esta criminalización, lo vemos también en tu libro, estos cambios que están ocurriendo en todo el mundo en torno a la ocupación. Cuando la crisis de la vivienda se acrecenta, el gobierno refuerza la vivienda como un activo y entonces se produce un mayor ataque porque necesitan mantener el activo alto, necesitan mantener el precio de la vivienda a un nivel alto, y esto crea un problema entre la economía y el precio de la vivienda. Las nuevas generaciones no pueden acceder a la vivienda, no pueden ser propietarios. Y ni tampoco el alquiler. Hay un problema muy grave ahora mismo porque hay mucha gente que no puede pagar ni el alquiler ni la hipoteca. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves la situación global de la vivienda, los nuevos movimientos que están ocurriendo y estos ataques a la ocupación que no solo ocurren en España, en Grecia? La ocupación fue fundamental durante la crisis de 2010 y en adelante. Hay crisis en todas partes y fueron muy importantes. Y ahora hay, por ejemplo, en Grecia, mucha resistencia contra la ocupación. Pues hay mucho que... Es muy interesante lo que has dicho. Vuelvo un momento a Nueva York. Lo interesante del activismo por la vivienda es que hay mucho que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos. En Pasadena, en California, hay una legislación sobre esto. En Pasadena. Y eso es sorprendente porque ¿qué muestra? Que la precariedad habitacional está generando nuevos sindicatos de inquilinos y otros movimientos que defienden diferentes formas de alquilar, alquileres sociales
es decir, diferentes soluciones. Y en Estados Unidos es la zona cero de esas conversaciones que están teniendo sobre el nuevo alquiler, o en Massachusetts, en Boston. Al final, el alcalde estabilizó a través de unos mecanismos el precio del alquiler, y eso muestra que hay nuevas prácticas que se están extendiendo por Estados Unidos. Es decir, que hay un sustrato muy rico de activismo por parte de los inquilinos. Y es decir, que la historia de la lucha de inquilinos es interesante en Estados Unidos. En los últimos años de la década de los 60, de los 70, las mujeres se organizaban y, de hecho, ocuparon edificios en el Upper West Side y son un pequeño capítulo de la historia, pero están ahí. Pero si nos adelantamos a la época presente, esa crisis ha entrado en una fase nueva, se ha intensificado. No se trata solo de que haya gente sin hogar en Europa o en Norteamérica. Es decir, que la cantidad de gente sin casa ha aumentado y que hay nuevos desahucios